Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio que semana tras semana estamos llevando. No sin antes, ¿verdad?, decirles que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y que la paz, la tranquilidad, la misericordia del Señor sea con cada uno. Quiero mandarles un fuerte saludo, un afectuoso abrazo a cada uno, hermanos, que en estos tiempos, ¿verdad?, no nos hemos podido ver, pero por este medio podemos saludarnos. Y quiero decirles que les amamos en el Señor y vamos a continuar adelante, hermanos, vamos a seguir adelante. Que cada uno, ¿verdad?, tenga en su corazón llegar hasta la meta, hermanos, amén. Sabemos que algún día todo esto tiene que terminar y pues cuando esto termine, regocijarnos en el Señor. Mientras tanto, pues cuídense, sigan las indicaciones que tengamos que todo lo que tengamos que hacer, pues hay que hacerlo. Y que Dios les bendiga a cada uno, hermanos, en sus hogares, que sean bendecidos por Dios. Y vamos a empezar el día de hoy, esperando, ¿verdad?, que podamos atesorar esta enseñanza en nuestros corazones. Que el Señor, ¿verdad?, les bendiga. Vamos a empezar, hermanos. El estudio pasado hablábamos acerca del primer atalaya, que es el Señor Jesucristo, el atalaya en el Nuevo Testamento. ¿Por qué lo nombramos atalaya? Porque da una voz de alerta, una voz, ¿verdad?, de alarma para la vida de las personas, hermano. Dentro de los cuales también nosotros, ¿verdad?, estamos incluidos. La gente que conoce a Jesús y la gente que no conoce a Jesús, todos estamos incluidos en lo que Jesús vino a hacer, hermano, a esta tierra. Hoy en estas fechas se recuerda el sacrificio de Jesús por muchas personas, pero solamente lo hacen en estas fechas. Nosotros tenemos que recordar constantemente ese sacrificio en la cruz del Calvario que Jesús hizo por nosotros, para agradecerle, hermano, amén, por lo que Él hizo, para agradecer por lo que trajo con ese sacrificio a nuestras vidas y sus promesas, hermano, ¿verdad?, que tiene por medio de ese sacrificio para cada uno de nosotros. Hoy vamos a empezar, hermano, y es la segunda alerta por medio de Jesús. Vamos a continuar navegando a través de la Biblia y nos encontraremos con la otra alerta de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Esta segunda alerta es por medio de Jesús y, hermano, lo dice en una parábola muy conocida por muchos. Esta se encuentra en 3 de los 4 evangelios que se encuentran en la Biblia. En 3 de ellos se encuentra esta parábola. Y esperemos que hoy estén atentos nuestros oídos y meditemos qué tipo de tierra somos. ¿Cuál es la tierra que el sembrador quiere que tú seas y que yo sea? Todo sembrador, hermano, yo pienso, creo, que todo sembrador quiere la mejor tierra para poder sembrar. Hoy la parábola del sembrador es la que estaremos analizando y estaremos estudiando a través de ella. Y al final de este estudio, ojalá y podamos hacernos una pregunta. ¿Qué tipo de tierra soy? ¿Qué tipo de tierra eres, hermano? A esto me llevaba a recordar cuando Dios, en el inicio de los tiempos, dice la palabra del Señor en Génesis 1:26, que Dios forma al hombre a su imagen y a su semejanza. Y también en Génesis capítulo 2, verso 7, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Esto me llevó a recordar eso. ¿Qué tipo de tierra somos? Yo creo que Dios, cuando forma a Adán del polvo de la tierra, no lo forma de una tierra cualquiera. Yo creo que fue una tierra seleccionada por Dios. Y yo creo que ese tipo de tierra debemos de ser nosotros, si somos descendientes de Adán por medio de Jesús. Nosotros debemos pertenecer a esa tierra seleccionada con la capacidad, hermano, de dar fruto. Y vamos a ver qué dice la Escritura. Vaya a su Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 8. Versos 5 al 8 vamos a leerlo.
Y después vamos a leer del capítulo 8, pero vamos a leer el versículo 11 al verso 15. Esta es una de las parábolas, ¿verdad? Muy conocidas en el ambiente cristiano. Yo creo que debe de ser una de las parábolas en las cuales nosotros debemos de detenernos y pensar qué tipo de tierra somos, hasta dónde ha entrado la semilla, la palabra de Dios, y si en realidad, ¿verdad?, estamos dando un fruto. Si ya lo tiene, vamos a darle lectura. Lucas capítulo 8, verso 5 al 8 y verso 11 al 15. Dice la palabra del Señor: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquí el Señor nos hace una explicación, nos da una explicación acerca de la parábola. Y dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Lo de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Dice la palabra de Dios: y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Qué duro nos habla la palabra de Dios aquí, hermano. ¿Por qué digo qué duro? Porque tenemos que asimilar nuestra vida, y cuando el Señor nos habla acerca de qué tipo de tierra somos nosotros, cuál es la tierra que Él espera que dé un fruto. Aquí nos nombra 4 categorías, y finalmente en la 4ª categoría, hermano, en verdad podemos ver que da los resultados que la palabra de Dios quiere. Como vemos en la 1ª categoría, la palabra no entró en los corazones de los que la recibieron, de los perceptores. ¿Por qué? Porque simplemente no la creyeron. De lo contrario, dice la 2ª y 3ª categoría, ellos sí recibieron la palabra, ellos sí la escucharon, la recibieron, pero ninguno de ellos, dice la Escritura, que ninguno de ellos llevó fruto. ¿Por qué sería esto? Finalmente la 4ª categoría fue la única, hermanos, que escuchó la palabra, la recibió, la atesoró, la guardó en su corazón, y dice la Biblia que fue la única categoría que entregó fruto. Esa sí llevó fruto. La semilla, hermanos, que nos habla, ¿verdad? En estas 4 categorías, la semilla es la misma, hermano, en todos los casos. Y la diferencia en el rendimiento de esta semilla, la única diferencia y la gran diferencia que hay, ¿verdad? Depende del tipo de suelo, del tipo de tierra.
donde es sembrada. Vamos a ver. Dice que una parte de la semilla, es importante, hermano, que nosotros podamos aclarar esto. En los tiempos de Jesús, la mayor parte de las personas se dedicaban a, a la siembra y a la cosecha del trigo. Y el trigo lo sembraban esparciéndolo. Es por eso que la parábola del sembrador, perdón, nos habla así, porque esparcían la semilla para que fuera sembrada. Entonces una parte cayó, ¿verdad?, en el camino, una parte cayó entre piedras, otra parte, ¿verdad?, le crecieron espinos y se ahogó, y una parte cayó en buena tierra. Vamos a ver, hermanos, la parte que cayó junto al camino. Vamos a ver la diferencia, hermanos, ¿verdad? Porque la tierra que está en el camino y la tierra que está donde se tenía que haber sembrado es un terreno muy, muy diferente el uno del otro. Porque la tierra que está junto al camino es un terreno duro. Y podemos ver, hermano, que como es un terreno tan duro, la semilla no podría hundirse en el suelo. Por eso dice la Escritura que de modo que las aves, ¿verdad?, pudieron comerla sin que hubiera daño, sin que hubiera dado señal, perdón, alguna, ¿verdad?, de vida. Vinieron las aves y comieron la semilla, porque el tipo de tierra era dura, hermano. La semilla no podía penetrar. Hace referencia a personas insensibles. Vea la diferencia, hermano. ¿Qué tipo de tierra somos? ¿Qué tipo de tierra es usted? ¿Qué tipo de tierra soy yo? Hace referencia a personas insensibles que como el sendero, ¿verdad?, por el que hayan pisado muchos, así también, ¿verdad?, ellas han rechazado tantas veces la palabra de Dios. Por ese sendero ha caminado muchas personas que han recibido la palabra, pero son insensibles. No la asimilan, no la guardan, no la atesoran en su corazón. Por lo tanto, la palabra de Dios es rechazada. ¿Por qué? Porque hay corazones, ¿verdad?, que han quedado endurecidos. Hay muchas personas que son insensibles a la palabra de Dios. Esto también puede referirse a personas que tienen la conciencia bloqueada, y todo esto es a causa, ¿verdad?, de la maldad, a causa del pecado. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que en los postreros días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo creo que el amor de muchas personas, ¿verdad?, tanto dentro y fuera de la iglesia, se han enfriado, han endurecido su corazón y han cerrado su mente. Tienen una mente totalmente bloqueada por causa del pecado. Recuerdo la palabra de Dios donde nos marca la Biblia, hermanos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel que andaba por el desierto y constantemente se rebelaba contra Dios. En una ocasión Dios les dice, ¿verdad?, que era un pueblo de dura cerviz. No podían entender lo que Dios quería para ellos. No podían asimilar, ¿verdad?, y no podían darse cuenta porque su mente se estaba cegando, su mente, ¿verdad?, estaba puesta en las cosas del pasado, en las cosas de atrás. Su mente se había quedado en Egipto. Entonces lo mismo pasa con muchas personas. Su mente se queda en el mundo. Pueden llegar a la iglesia, pueden estar dentro de la iglesia, pero su mente no está en la iglesia y su corazón está lejos de Dios. Gente que cree que no necesita nada, que se siente autosuficiente y se muestran indiferentes a la predicación de la palabra. Hay personas que a veces piensan que la palabra de Dios es algo ridículo o es algo inútil. Y simplemente escuchan la palabra de Dios, pero
no hay efecto alguno. Esa es la primera característica, hermano, de esta tierra, la tierra que está en el camino. Y en todos estos casos, hermano, déjeme decirle, y es algo duro, hermano, pero en todos estos casos Satanás no tiene ninguna dificultad de quitar la semilla que ha sido sembrada. Para Satanás es muy fácil llegar y quitar esa semilla. ¿Por qué? Porque la tierra, ¿verdad?, no es perceptible a la palabra de Dios. Se nos hace ridículo, se les hace anticuado, se les hace algo pasado de moda, cuando sabemos que la palabra de Dios es lo más actualizado que nosotros podamos tener. La palabra de Dios, ¿verdad?, desde el tiempo de Moisés hasta nuestros tiempos, ha sido útil para nuestras vidas, hermano. En esta semana les decía a unas personas, la palabra de Dios, la Biblia, lo que el Señor nos ha entregado es un manual de vida y nos enseña cómo conducirnos ante lo bueno y ante lo malo, ante cualquier situación que nosotros nos enfrentemos, la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Entonces muchas personas pueden escuchar la palabra de Dios, pero hay algo, ¿verdad?, que está deteniendo esa semilla y no permite que haga efecto. Así que este tipo de personas puede estar dentro de la iglesia, puede estar escuchando la palabra de Dios, la predicación, la enseñanza, pero su corazón y su mente están muy lejos de ella. Vamos a ver los que cayeron sobre la piedra. Imagínense, ¿verdad? Pues que la semilla que cae junto al camino es una tierra dura, y como no penetra la semilla, pues vienen las aves y quitan la semilla de la tierra. Así es como actúa Satanás. Viene y quita, ¿verdad?, lo que el Señor puso en las personas, pero como no permitieron que esa semilla penetrara, viene Satanás y lo quita. Ahora vamos a ver la semilla que cayó sobre la piedra, y son los que, habiendo oído, dice la palabra de Dios, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, se apartan. Fíjese, hermano, cuánta gente le predican la escritura, escucha la palabra de Dios, les gusta leer la Biblia y reciben la semilla. Entra la semilla, dejan que esa semilla penetre, pero nada más hasta cierto lugar. A lo mejor permitimos que nada más en los tiempos de iglesia es donde esa semilla puede entrar, donde nada más somos cristianos en ese tiempo. Pero dice la palabra del Señor que la reciben con gozo. Dice que reciben la palabra de Dios con gozo. Se gozan al escuchar la palabra, se gozan al escuchar la escritura, se gozan al leer la Biblia, pero estos no tienen raíces. Dice la palabra de Dios que creen por algún tiempo. Es aquellos que llegan, ¿verdad?, y están un tiempo en la iglesia, creen en la palabra de Dios, se gozan con la palabra de Dios, pero cuando viene el tiempo de la prueba, el tiempo de la lucha, dice la Biblia que se apartan. Esto me indica que las personas de esta categoría o la tierra de esta categoría creyeron. Y la respuesta es que sí lo creyeron, hermano. Pero solamente creyeron por algún tiempo. En el estudio pasado hablábamos acerca de la salvación, que es por medio de la gracia y por medio de la fe. Y decíamos que nuestra fe tiene que ser una fe permanente. Entonces, cuando creemos por un solo momento, ¿verdad?, en el tiempo que Dios puede suplirnos, en el tiempo que Dios puede ayudarnos, en el tiempo que estamos bien, que estamos a gusto, pero cuando viene el tiempo de la prueba y viene el tiempo de la lucha, mucha gente se aparta, deja de creer en Dios.
Él dijo, aquí vemos inmediatamente que la fe tiene dimensión de tiempo. ¿Por qué? Porque muchos, ¿verdad? Vienen por un tiempo, creen, pero después se van, se apartan, se olvidan. En otras palabras, ¿verdad? El hecho de que alguien crea no significa necesariamente que creerá por el resto de su vida. Y tú y yo tenemos que ser personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes de fe. Que nuestra fe sea, hermano, ¿verdad? Hasta que el Señor Jesús venga a consumar nuestra fe en nuestras vidas. Puede ser que crea, pero solo por algún tiempo, hermanos. Solamente por algún tiempo. Fíjese que cuando se termina ese tiempo donde ellos creyeron, se acaba, hermano, la fe, se acaba lo que ellos creyeron, se acaba lo que ellos por algún momento pensaron, esperaron, recibieron, se les termina. Esa persona ya no está en la fe. Como le sucedió a la gente que se describe en esta categoría, ¿verdad? Comenzaron bien, pero después de su comienzo, después de algún tiempo, en los tiempos de persecución, en los tiempos de tentación, en cuanto a la palabra en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 7, Marcos capítulo 4, verso 7, muchos se apartan, se dan por vencidos. Muchos se apartan y se dan por vencidos. Vamos a leer Marcos capítulo 4, verso 7. Dice otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Muchos, ¿verdad? Se apartan, se dan por vencidos porque vienen los problemas, viene la lucha, viene la tempestad, ¿verdad? Y hay muchos ejemplos, hermano, de esta categoría que pueden venir a tu mente o que están en mi mente en estos momentos. Y tenemos ejemplo de personas que cuando viene la prueba, viene la lucha, se apartan, se olvidan de Dios, hermano. Estos son aquellos, ¿verdad? Donde el tipo de tierra, hermano, ¿verdad? Había pedregales, había piedras ahí. No permitieron que la semilla entrara, hermano, ¿verdad? Y hiciera efecto en sus vidas. Mucha gente, ¿verdad? Que escuchó la palabra, la aceptó y luego la compartieron, incluso a veces con familiares, con amigos, los cuales, ¿verdad? A veces lo rechazaron, a lo mejor muchos lo creyeron, pero estas personas, ¿verdad? Que predicaron la palabra, que la creyeron por un momento, en vez de permanecer firmes, aceptando, ¿verdad? Lo que el Señor pone en nuestras vidas o permite en nuestras vidas, se dieron por vencidos y se apartaron de la fe. Otros que estuvieron en el mismo brillante comienzo, hermano, ¿verdad? Porque vimos al inicio cuando estábamos leyendo esto, que estas personas reciben con gozo la palabra. Y podemos pensar que es un inicio, un comienzo brillante, un comienzo donde están gozosos, donde están alegres. Pero en algún momento, ¿verdad? Surge la tentación, ¿verdad? Viene la prueba, viene la lucha, viene cualquier cosa. Y hace que esta persona caiga, hermano. Incluso hasta se ofenden, ¿verdad? A veces con Dios. Fíjese que qué terrible puede ser para nosotros sentirnos ofendidos por Dios. Es que Dios me falló. Es que Dios no me ayudó. Es que Dios tenía que haber hecho esto. Dios tenía que haber hecho aquello. Y eso es porque tenemos ese pensamiento. Porque no hemos dejado que esa semilla penetre hasta donde tiene que penetrar. Hemos dejado piedras en nuestros corazones, en nuestras vidas, y no hemos dejado, ¿verdad?, que esa semilla penetre, sino al contrario, como no tiene profundidad, se seca. Esa gente creyó alguna vez, ¿verdad? Pero dejaron de creer. De hecho, la palabra traducida como se apartaron es una palabra griega que, que se pronuncia, perdón, apistemi, que significa alejarse. Apistemi significa alejarse, alejarse de ahí, apartarse. Y cuando una persona se aparta, se convierte, perdón, en apóstata. Porque lo que le parecía bueno en un tiempo, ahora ya le parece malo.
Lo que le parecía malo en algún tiempo, ahora ya le parece bueno. Entonces, sí es posible, ¿verdad?, el apostatar al apartarnos nosotros de la palabra de Dios, aquellos, ¿verdad?, que no han creído en su totalidad, ¿verdad?, la palabra, la escritura debido, ¿verdad?, a que viene la tribulación, viene la tentación, y eso hace exactamente, ¿verdad?, que este tipo de personas se aparten, hermanos. Amén. Entonces, esta es la segunda categoría de la parábola del sembrador. Nos podíamos preguntar en estos momentos si nosotros nos encontramos en este tipo de tierra. Si hay personas, si está en ti, tú que estás escuchando en estos momentos, si has escuchado la escritura, has escuchado la palabra de Dios y piensas que no te sirve, que no es para ti, que no es algo aplicable a tu vida, pues te encuentras en la primera categoría. Pero si te encuentras en la segunda categoría, que por algún momento creíste, por algún momento aceptaste la palabra, pero vino la prueba, viene la lucha y te alejas, entonces tienes un lugar ahí, hermano. Tú, persona que me escuchas, tienes un lugar ahí. Hay gente que no sabe lo que es vivir el cristianismo. Hay gente que no sabe lo que es estar dentro de una iglesia. Y piensan que nos estamos dando golpes de pecho, piensan que nos estamos autojustificando, piensan que estamos en la iglesia, que somos una bola de personas con doble ánimo, que somos hipócritas. Somos un tipo de personas, hermano, que quiere cambiar su manera de vivir y que estamos tratando de cambiar nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, porque tenemos la escritura, nos dice cómo tenemos que conducirnos, qué es lo que Dios quiere de nosotros y las promesas que Dios tiene para nosotros, y lo más importante es creerlas. Cuando nosotros creemos la palabra de Dios, esa palabra va a hacer efecto en nosotros, en nuestras vidas. La parábola del sembrador es una gran enseñanza para nosotros, y podemos ver que hay 4 categorías en las cuales se encuentran muchas personas. ¿En qué categoría estamos nosotros? Dios, ¿verdad?, nos muestra esas opciones. ¿Qué tipo de tierra somos? ¿Qué tipo de tierra queremos ser? Que no seamos aquellos, ¿verdad?, que abandonaron su fe en el momento de la prueba o en el momento de la lucha. Ahora la pregunta crítica para muchos sería, si esas personas no vuelven y se arrepienten, ¿serán salvas? La recibieron, aceptaron, creyeron por un momento, pero no continuaron en el camino de Dios. Esas personas, si no se arrepienten, si no vuelven, ¿serán salvas? El estudio pasado hablábamos acerca de la salvación y simplemente esas personas nunca fueron salvas. Nunca fueron salvas. Si tú y yo somos salvos por medio de la gracia y por medio de la fe, recordemos que la salvación es permanente, es un regalo de parte de Dios. Si creemos en la doctrina que dice que es suficiente creer, incluso solo por algún tiempo, pues independientemente, ¿verdad?, de lo que esa doctrina enseña o de lo que esas personas crean, si crees por un momento, aceptas la palabra de Dios y dicen que ya son salvos y después de ahí puedes hacer lo que te venga en gana, caemos en el libertinaje y muchas veces caemos en el legalismo. Y no debemos de caer en eso, hermanos, sino todos nosotros, ¿verdad?, conocer las escrituras, guiarnos por medio de la palabra de Dios, y que que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, sea nuestro guía, y podamos caminar conforme a como Dios quiere que nosotros lo hagamos. No podemos estar un momento así y después apartarnos. El mismo Señor Jesús lo dijo en su palabra, ¿verdad? Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces es algo tremendo, hermano, ¿verdad? Que muchas veces se nos olvida, hermano. Ya lo leímos, ya lo escuchamos, ya lo vimos, pero se nos olvida. Bueno, en algún lado, ¿verdad? En algún lado, en alguna característica de estas, tenemos que encontrarnos nosotros. Está garantizado, en alguna de estas 4 características, está garantizado, hermano, que uno nunca la va a abandonar,
cuando verdaderamente lo has creído en tu corazón. De lo contrario, la fe tiene tiempo y tiene dimensión, porque no lo has creído en tu corazón como Dios quiere que tú lo creas. Cuando la gente se da por vencida en la fe, y eso es lo que Dios no quiere. Lo que Dios quiere es que todos, ¿verdad?, lleguemos hasta el final de la carrera. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra de Dios. Tantos versículos que estuvimos viendo en el estudio pasado. Pero hay algo que el Señor nos dice por medio del apóstol Pablo, y dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, cuando la gente se da por vencida en la fe, hermano, ¿verdad?, creyendo solo por algún tiempo, abandonan, ¿verdad?, lo que había prometido, su fe, lo que ellos habían confesado con su boca, cuando hablaron de su salvación, cuando hablaron de la vida eterna, porque eso es lo que viene a ofrecernos Jesús, vida eterna, por medio de la salvación. Porque verdaderamente la salvación no es solo por gracia, sino gracia a través de la fe. Y la gracia es la parte que le corresponde a Dios, y la fe es la parte que nos corresponde a nosotros. Se deben mantener ambas ambas condiciones, y Dios siempre, ¿verdad?, cumple la suya. Ahora tenemos que cumplir nosotros la nuestra. Pero el que se aparta de la fe deja todo lo que obtuvo, todo lo que recibió, incluso la promesa de la salvación. En el Nuevo Testamento hay muchos pasajes, hermano, ¿verdad?, que ponen esto muy claro, y el propósito de este libro es que nosotros podamos verlo, hermano. Amén. Por medio de esta parábola. Para encontrar la forma de explicar este pasaje el pasaje anterior, algunos se inclinan ante la idea de que las personas de la segunda categoría en la parábola del sembrador nunca fueron creyentes verdaderos. Porque si hubieran sido verdaderos creyentes, dicen, nunca se hubieran apartado. Pero esta opinión obviamente, ¿verdad?, contradice lo que el Señor mismo dice en la palabra, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús explica acerca de esta parábola, de acuerdo a Él, de acuerdo a sus palabras, de acuerdo a lo que Él dijo, ¿sí? Y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la prueba, por causa de la lucha, viene, tropieza, y la gente, ¿verdad?, se aparta de él. Esa gente, ¿verdad?, que recibió la palabra, así como tú y yo, en algún momento la recibimos con gozo, la creyeron también en su corazón. El Señor no dijo que ellos hacían como que creían, ni tampoco que hicieron como si la hubieran aceptado con gozo. Más bien, su fe fue original en un momento, hermano, ¿verdad? Fue genuina, fue real. Sin embargo, no duró. Permaneció, ¿verdad?, solamente por un tiempo. El problema con esta gente era la duración de su fe. Y su fe tenía que haber permanecido así como desde un principio. Entonces muchos creyeron, pero solamente por un tiempo. Hoy en estos tiempos, hermanos, en estos momentos, estamos atravesando, tal vez mucha gente, ¿verdad?, se aflige, mucha gente tiene miedo, mucha gente no sabe que viene, mucha gente no espera, ¿verdad?, que venga algo fuerte. Sin en cambio, nosotros tenemos que estar confiando en Dios. Nuestra fe tiene que permanecer firme hasta el final. Debemos que seguir adelante. Aquí vamos a dejar el estudio, hermano, el día de hoy, para que puedas asimilar estas dos características de tipo de tierra. Espero que ninguno, ¿verdad?, nos encontremos en estas posiciones, sino que nos encontremos en la cuarta posición, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y podamos explicar lo que el apóstol Pablo habla, hermanos, ¿verdad?, a los tesalonicenses. Vamos a verlo en el siguiente estudio, lo vamos a hacer en 2 bloques. En el siguiente estudio vamos a finalizar con esta segunda alerta, segunda atalaya. Y pues damos gracias a Dios, hermano, que el Señor les bendiga. No quiero saturar, ¿verdad?, su tiempo, no quiero saturar sus momentos de estudio con la palabra de Dios.
y que podamos en estas breves palabras, en estos breves pasajes de la Biblia, podamos asimilarlo, hermano, amén, y podamos creerlo, y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar gracias a Dios, y vamos a pedirle a Dios por aquellos, ¿verdad?, que en estos tiempos de aflicción, donde la humanidad, ¿verdad?, está siendo azotada, hermano, que la fe de muchos sea firme, que la fe de muchos permanezca. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cierre sus ojos, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que estemos en la cuarta característica de esta parábola y que podamos dar fruto, hermano. Y si ya lo estás dando, que Dios te siga bendiciendo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en estos momentos. Creemos, Señor, en tu palabra. Creemos, Señor, que cada letra escrita, Señor, en la Biblia es una palabra, Señor, que pueda llegar a nuestras vidas, que pueda llegar a nuestros corazones. Es una palabra donde nosotros podemos entender lo bueno y podemos entender lo malo. ¿Qué es lo que tú quieres de nosotros y qué es lo que no quieres de nosotros? Padre, yo te ruego, Señor, que podamos encontrarnos juntamente con cada uno de mis hermanos en la última categoría, Señor, de aquellos que pueden dar fruto, de aquellos que te estén dando fruto. Gracias por sus vidas, gracias por cada uno de ellos, Señor. Y afirma la fe de muchos, mi Dios, y que podamos seguir adelante. Te ruego, Señor, por los que estén enfermos, por los que estén en algún hospital en estos momentos, Señor, por aquellos que están en sus casas, afligidos, amedrentados. Yo te ruego, Padre, que tú envíes fortaleza, que envíes ánimo a la vida de tu pueblo, a la vida de tu iglesia, a la vida de tus siervos, de cada uno de los servidores, Señor, de la iglesia. Bendícelos grandemente a mis hermanos, Señor, que tal vez anhelan el congregarse, mi Dios. Yo te ruego por sus vidas, sé con ellos, mi Dios. Fortalécenos, Padre amado, en estos tiempos, Señor, duros, Padre, en estos tiempos, Señor, donde la gente, mi Dios, quiere recurrir a ti, mi Dios, pero solamente quiere recurrir a ti, Señor, por un momento de fe. Y tú quieres que nuestra fe sea una fe verdadera, una fe constante, una fe permanente. Gracias te doy, Señor, por la vida de mis hermanos, por la vida de mi familia. Gracias, Señor, te doy en esta hora. Bendícelos, Señor. Que sea tu presencia y tu Espíritu Santo con cada uno, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Y continuamos en el segundo bloque la próxima semana. Que tengan unos días, ¿verdad?, de descanso. Aquellos que ya están en sus hogares descansando, aquellos que no lo están haciendo, cuídense mucho, a donde quiera que estén, a donde quiera que vayan, que el Señor me los bendiga, que el Señor los proteja y obedezcan, ¿verdad?, también las indicaciones por parte de las autoridades. Que Dios les guarde, hermanos, ¿verdad? Cúbranse su boca, sus manos, sus ojos, a donde quiera que vayan, hermanos, ¿verdad? Que el Señor sea con ustedes. Dios les bendiga.